De los labios del Señor Jesucristo salieron estas palabras: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Es la invitación, estimado amigo, que Jesucristo sigue extendiéndole una vez más esta noche. El himno número 2 dice: a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán tierno, diciendo: ven. Himno número 2. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo: ven. Oh, cuán grande nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte: ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Estimado amigo, la letra de esta segunda estrofa dice: piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz. Estimado amigo, y ese es el testimonio de muchos de nosotros, que antes de conocer al Señor Jesucristo vagábamos en este mundo buscando dónde encontrar paz, dónde encontrar gozo y dónde encontrar felicidad. Pero es algo que solamente el Señor Jesucristo puede brindarle en esta noche a usted gratuitamente. Si tiene sed, venga al Señor Jesucristo y beba, y no volverá a tener sed jamás. Vamos a hacer una oración. Invitamos a nuestro hermano Ronnie a hacer una oración antes de continuar. Buenas noches, oremos. Dios amado que estás en los cielos, gracias le damos, Padre eterno, por la oportunidad que nos permite, Señor, de estar aquí un martes más, Señor, para pronunciar, Señor, su evangelio para todas aquellas personas que aún no le conocen. Es con gratitud, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, y le pedimos de que su mensaje, Señor, va a ser predicado, Señor, y que usted obre en los corazones de los vecinos, de los amigos que nos están escuchando por las redes sociales, Señor, y que sea usted, Padre, trabajando con cada uno de ellos. Su venida está cerca, Señor. Lo vemos, Señor, en los noticieros con tantas pestes, guerras, Señor, pero la humanidad aún no quiere, Señor, recibirlo a usted. Rogamos para que sea usted, Señor, trabajando en los corazones de los vecinos, Padre, que aún no le conocen, y puedan dar ese paso de fe, Señor, porque usted, Señor, su venida está pronta. Muchas gracias por los hermanos que estamos aquí reunidos, y que todo lo que se haga sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Amén. Amén. Cantamos un himno más, el himno número 82, que recuerda acerca de la brevedad de la vida.
Y dice, nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará, busca a Dios. Himno número 82. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando das tu voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, desvanece cual vapor. Busca a Dios, como el río a prisa va, hasta entrar al vasto mar. Vas hacia la eternidad, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición, por Jesús Dios da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios. Estimado amigo, la responsabilidad nuestra es compartir con usted el mensaje del Evangelio, y la suya es tomar la decisión antes que sea demasiado tarde. La palabra del Señor dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Hoy escuchará la voz de Dios. Los dos hermanos están preparados para predicar el mensaje del Evangelio. En primer lugar, nuestro hermano Byron Vargas, y en segundo lugar, nuestro hermano Gerardo Sosa. Escuchamos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, estimado oyente. Una vez más, que el Señor Jesucristo le da la oportunidad de poderse poner de cuentas con Él, porque la puerta no siempre estará abierta. Un día se cerrará y no le valdrá del Señor Jesús la salvación. Vamos a abrir las Escrituras en la primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Dice la palabra de Dios: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que el Señor nos bendiga con su preciosa palabra. Amén. Vamos a desarrollar el mensaje del Evangelio con el tema: busque del Señor Jesucristo. Y es que usted necesita buscar de Él. Mientras tanto, Él está cercano. Y es que vemos este versículo que dice lo que es la vida del hombre, que es como flor de la hierba. He escuchado de muchos casos de personas
que en su juventud eran fuertes, vivaces, y no había quien contra ellos. Escuché de una persona que pegaba patadas a las paredes para demostrar la fuerza que él tenía. Y todos tenían miedo de él porque infundía temor. Persona que al estar alcoholizada perdía los estribos. A esta persona yo no la conocí. Me comentaron de cómo era él. Lo que sí conocí fue su vida posterior, cuando ya estaba avanzado de edad. Y se me era imposible asimilar la fuerza pasada con su fuerza actual. Y es que ahí se cumple la palabra del Señor, que el hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y es que también un hermano muy querido que estuvo de visita con nosotros en el mes de diciembre, en reiteradas ocasiones repetía a la gente joven: ¿cómo te ves? Me veo, me vi. Y como me veo, te verás. Aduciendo lo mismo, que la vida es pasajera, que la fuerza que usted tiene, estimado oyente, y en lo que usted ha confiado, no permanecerá para siempre. Pero hay una grata noticia. Quien sí permanece es el Rey de Gloria, es el Jehová de los ejércitos, quien nos ha dado a su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Y a través del Señor Jesucristo está abierta la puerta para poder venir al Rey de Gloria, a través del Señor Jesucristo. A todo aquel que cree en Él, que cree en su obra redentora consumada allí en la cruz. Es una grata noticia, porque todo lo que está en esta tierra es perecedero. A su palabra es eterna. Él es eterno y permanece para siempre. Y es que la palabra de Dios es eficaz y nunca regresa vacía. Nuestra vida acabará también, como entonábamos. No es eterno nuestro andar en esta tierra. Somos peregrinos. Somos como la flor de la hierba. La belleza, tanto física como humana, no es eterna. Y todo lo terrenal se acaba en esta vida, mas solo Dios puede hacer al hombre feliz. Y es que, entre tanto, hay tiempo necesario que usted busque de Dios. Por muy fuerte que se sienta, que se vea, usted es frágil y sufre por lo que usted no puede seguir viviendo en los deseos de su carne. Sabe que el mismo Señor Jesucristo conoce su angustia, conoce su dolor. Y por eso Él mismo vino a esta tierra por mandato de Dios, para buscar a todo aquel que se haya perdido. Y esta situación que usted está viviendo, esta fragilidad que hay en su alma, que se quebranta cuando nadie le ve, no puede usted seguirla ignorando. Usted está en un peligro inminente, un peligro que le puede costar un tormento eterno en el lago de fuego, por causa de su pecado, porque en usted mora el pecado. Pero es necesario que venga al Señor Jesucristo. Él está en nuestro rescate. Él lo consumó allí en la cruz, cuando entregó hasta la última gota de sangre, el Señor Jesucristo. Y no pagó un alto precio en vano. Y no lo hizo con cosas perecederas como plata y oro. Él pagó un alto precio. Su vida, su sangre derramada allí en la cruz. Y fue perfecta, porque su sangre preciosa es sin mancha, sin contaminación, su propia vida, que por amor a nosotros Él se entregó. Y que si usted cree en esta obra redentora dada por el Señor Jesucristo, esto le permite creer en Dios también, creer en su amado Hijo, el Señor Jesucristo, que fue levantado de entre los muertos, y el Padre le ha dado toda gloria. Purifique su alma, estimado oyente, con la verdad de la palabra. Abra las Escrituras y podrá encontrar en ellas la condición de su alma.
podrá encontrar en ellas también que así como hay un diagnóstico de su vida perecedera, también hay un remedio, un único camino, una única verdad, un único mediador entre Dios y el hombre, el Señor Jesucristo. Y es que es la misericordia de Dios dada a los hombres. Y tenemos una seguridad en el Señor Jesucristo. A todo aquel que cree en Él y no se pierde, porque recibe vida eterna. Dice el Salmo 103, versículo 15. El hombre aquí ratifica esta misericordia de Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Mira esta misericordia del Padre, una eternidad que comprende desde el principio hasta el fin. Pero es en el Señor Jesucristo. Promesa de vida. Es promesa que da el Padre a todo aquel que permanece en Él, que lo busca, que le ama. Porque nuestro Padre dice en esta primera epístola que Él permanece para siempre. Nuestro Creador permanece para siempre y nos ama con amor ilimitado. Pero estimado oyente, no se equivoque. Usted andando en pecado, su padre es el diablo. Debe de arrepentirse. Y es a través del Señor Jesucristo, quien tiene la potestad a todos los que le reciben a Él y creen en su nombre, de ser hechos hijos de Dios. Es hasta en ese momento que usted, si decide creer verdaderamente, es hijo de Dios. Es hasta ese momento. Pero tiene que reconocer su pecado para poder llegar hasta ese punto de creer en el Señor Jesucristo y de creer en su obra redentora, que fue por sus pecados, por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad, que Él murió, mas Él resucitó victorioso y ascendió a los cielos, y un día vendrá por lo que creemos en Él. Reconozca su pecado, reconozca que Dios tiene derecho sobre su vida. Su vida no le pertenece, es de su Creador. Pida perdón por su pecado, con sincero arrepentimiento. Pídale ayuda y que pueda creer lo que nos dice, que su amor es más fuerte que la muerte. Esa muerte que fue por consecuencia del pecado, el Señor Jesús padeció, la muerte de cruz. Pero es la muerte también que merece a todo aquel que peca y no se arrepiente, morir irrevisiblemente. Mas hoy es el tiempo de la gracia, tiempo de que usted debe de buscar del Señor Jesucristo, porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, en el que usted puede pedir misericordia y recibir el perdón de Dios. Que aparte de recibir perdón, recibir misericordia, el Señor le da una nueva vida a través del Señor Jesucristo. Pero tiene que confiar en el Señor Jesús. ¿Quiere hacerlo? Hágalo. Póstrese delante de Él. Exponga todo lo que le duele en su vida. Y el Señor le oirá si usted lo hace de todo corazón y le pide perdón. Porque el Señor Jesucristo es el gran vencedor de la muerte. Es el gran redentor. Es el único camino. Cual sea la temporada, cual sea la situación, vivir en el Señor Jesús volverá a vivir realmente. En el libro de Job 14:5 dice que la vida del hombre tiene un límite de días determinados por Dios.
Usted no es eterno. Vuelva ahora en amistad con Dios y por ello le vendrá bien. Así lo dice Job 14:5 y 22:21. Venga a Él, entre tanto hay tiempo, venga a Él. En Él está la promesa de vida y Él permanece para siempre. No nos deja, no nos desampara. El Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros hasta los últimos días en esta tierra. Y como mencionamos, que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Hace eco, le incomoda, le irrita. ¿Sabe por qué? Porque su misma alma conoce la condición en la que está. Arrepiéntase. Su vida se desvanece cual la flor. Muchos hoy han pasado a una eternidad sin el Señor Jesucristo en su vida. Y si en esta vida les parecía que estaban padeciendo tristeza y dolor, en aquel lugar de tormento eterno es mucho peor. Hoy la puerta está abierta. Hoy es el Señor Jesucristo quien le convida. Y si escucha el mensaje, no es por casualidad. Es la misericordia de Dios extendiéndose para con su vida. ¿Quisiera arrepentirse? ¿Quisiera aceptar al Señor Jesucristo como su verdadero y único Salvador? Hágalo, allí donde se encuentra. El corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, porque es muestra del amor derramado ahí en la cruz por su amado Hijo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga con su preciosa palabra. Amén. Les invito a que podamos entonar la primera estrofa y el coro del himno número 19 antes de escuchar a nuestro hermano Gerardo Sosa. Himno número 19, primera estrofa y coro. ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? El verano acabó, la siega pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Seguimos escuchando la palabra del Señor. Adelante, hermano. Buenas noches una vez más. Y quisiera que me acompañen a leer en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 21, verso 10. Evangelio según Mateo, capítulo 21, verso 10. ¿Sabe? Podríamos decir, es un pedazo de lo que de la historia que se estaba llevando a cabo, de la historia que se estaba imprimiendo, por así decirlo, en los tiempos del Señor Jesús. El Señor Jesús decide ir nuevamente a Jerusalén, y antes de entrar a la ciudad le dice a dos de sus discípulos: miren, vayan a esta aldea, van a hallar una asna con un pollino atado, desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta, díganle que el maestro lo necesita y que luego lo devolverá. Los discípulos van y hallan tal cual el Señor les había dicho, y pues dieron las respuestas, dijeron lo que el Señor les dijo que dijeran. Llevan al pollino, al asno, delante del Señor y le colocan sus mantos encima para que el Señor lo monte.
Y ahí se cumple una profecía, cuando el Señor entra a Jerusalén montado en un pollino, en un animal de carga. Ya se había profetizado en el Antiguo Testamento, ya los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado ese evento. Se aglomera la multitud porque en ese entonces también se celebraban las fiestas que conglomeraban a todo el pueblo de Israel, de todos los lugares, allí en Jerusalén, para ir a celebrar las fiestas. Y ya el Señor Jesús era un personaje reconocido. Había andado en Galilea, en Capernaum, en todas las regiones, en el Jordán, en todas las regiones y hasta el otro lado del Jordán. Ya había hecho su recorrido y se había dado a conocer. De paso le digo que la primera persona a la que el Señor se le reveló como el Mesías, mire qué interesante este dato, la primera persona que el Señor se le reveló como el Mesías fue una mujer no muy pudorosa, podríamos decir. Cuando él le dice, ve y llama a tu marido, ella le dice, Señor, yo no tengo marido. Y él le dice, bueno, mira, esto ha dicho con verdad, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, le dice, no es tuyo. Y fue a la primera persona, que el Señor le dijo, yo soy el Mesías. A aquella mujer samaritana. Recuerde que la historia de los judíos y los samaritanos era que no se llevaban entre sí. Pero la misericordia de Dios quiso que el Hijo de Dios se revelase a esa mujer, que de repente ante los ojos de cualquiera, incluso hasta los ojos de nosotros, ante nuestra percepción, pudiésemos ser hasta un poco discriminativo con este tipo de personas. Pero el Señor Jesús no fue así. Y eso le acarrió la fama que él pues pudo, por así decirlo, acumular en aquel entonces. Aquel montón de personas aglomeradas viendo la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Y aquellas personas gritaban y decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice el verso que citamos, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Oremos. Eterno Dios y Padre, gracias por la revelación de tu Hijo. Gracias por la manifestación de tu Hijo al mundo. Gracias por la venida de tu Hijo a este mundo lleno de maldad, cargado de pecado, de personas que solo lo que hacíamos y lo que hacemos es pecar. Pero que tu Hijo vino a este mundo con un propósito. Vino a revelarse a la humanidad, a manifestarse a la humanidad y a manifestar su propósito. Él dijo, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y esos éramos nosotros, oh Padre. Gracias porque hemos sido encontrados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ahora una vez más podemos proclamar su palabra. Podemos proclamar las buenas nuevas de salvación. En tu nombre, oh Padre, en el nombre bendito de tu Hijo lo hacemos. Amén. Amén. ¿Sabe? Cuando yo estaba leyendo me impactó tanto esta pregunta, porque viene mezclada también con asombro, con admiración. ¿Quién es este? No era un rabino, no era un maestro reconocido por los fariseos. De hecho, no pertenecía a ninguna secta. No era fariseo, no era saduceo, no era romano. Era el hijo de un carpintero.
Pero el Señor, desde antes de nacer, Él causó asombros. Acuérdese usted lo que narra Lucas, aquellos pastores que cuidaban las ovejas en la noche, y se les aparece aquel montón de ángeles que les dice: os damos nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David Cristo Jesús, un Salvador. Y aquellos pastores se asombran porque miran a aquellos ángeles cantando y dando gloria a Dios. Y dicen ellos: vamos a ver qué es esto. Y fueron a ver y encontraron a su madre, encontraron al niño y encontraron a su papá. Recuerde también que causó gran asombro allá en el palacio, porque llegaron aquellos magos y dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos a adorarle. Y el rey Herodes y los escribas y los eruditos, los nobles: bueno, ¿y esto qué es? ¿Quién es este rey? No, yo soy el rey, dice Herodes. Y empieza a indagar y le dice: no, aquí está la profecía, pero tú, Belén de Efrata, que eres la más pequeña dentro de las tribus de Israel, de ti saldrá un guiador que salvará a su pueblo, que guiará a su pueblo. Desde antes de nacer, el Señor Jesús ya estaba causando conmoción, ya estaba causando admiración. ¿Se acuerda? Yo no sé si usted conoce aquella historia cuando él, de 8 o 12 años promedio, lo llevan al templo a la fiesta y se le pierde a su madre y a su papá. Ellos, confiados de que iba con sus parientes, retornaron hacia su lugar de Nazaret, pero cuando pasan 3 días y no lo encuentran, regresan angustiados a Jerusalén y lo hallan en medio de los eruditos, de los rabinos, preguntando y discutiendo con ellos las escrituras. Y aquellas personas asombradas de este niño: ¿y quién ha de ser este niño? Desde antes de nacer, desde niño, él asombraba a las multitudes. Y tiempo después, cuando ya le toca iniciar a él su ministerio, pasa delante de Juan, y Juan el Bautista lo único que pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando escoge a sus discípulos, aquellos que le acompañaban a todo lugar, a todos lados y en todo momento, ellos también se asombraron. Hubieron momentos donde se asombraban y decían: ¿quién es este hombre? Me gustaría que usted me acompañe a leer también en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, y verso 49. Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 49. ¿Sabe? Esta escena, hay una persona importante que invita al Señor Jesús a su casa. El Señor Jesús le acepta su invitación. Llega una mujer, igual, se supone que era una mujer de dudosa reputación. Empieza a llorar y a enjugar con sus cabellos los pies del Señor. Y esta persona dice: si este fuera profeta, supiera quién es el que lo está tocando. Pero dice el verso 49: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Porque el antecedente de esto es que le dijo él: hija, ten fe, vete en paz, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe? No había absolutamente nadie con el poder o la autoridad, bajo el conocimiento que tenían los judíos en aquel entonces, de perdonar pecado, excepto Dios. Por eso el asombro ante ellos o en ellos, de que el Señor pudiese decir con tal autoridad, con tal potestad: tus pecados te son perdonados. En otra ocasión, unos amigos llevan a un paralítico en una cama,
No pueden entrar a la casa donde está el Señor a causa de la multitud. Suben al techo, rompen el techo, bajan al paraclítico. Dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos que estaban ahí lo pensaron, solo lo pensaron nada más. ¿Y quién es este que cree que tiene potestad para perdonar pecados? Entonces el Señor les dice: ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? Para que ustedes sepan que yo tengo la potestad de perdonar pecados, le digo ahora al paralítico: por tanto, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Y aquel paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Esa es la potestad que tiene el Señor Jesús. Ese es el poder que el Señor Jesús manifestó, y por eso asombraba a muchos. Mire, acompáñenme a leer también en el Evangelio, siempre en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8 ahora. Cerca nos vamos, en el capítulo 8 y verso 25. Aquí habla el Señor Jesús y dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este? Mire, ahí está la pregunta otra vez. ¿Quién es este que aún el viento y las aguas manda y le obedecen? Mire, la escena aquí es: los discípulos están en una gran tempestad, ya no hayan qué hacer. Y maestro, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? Porque él dormía en una barca. Y lo despertaron y le dice: bueno, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Viento, mar, calla, enmudece. Y dice la palabra que se hizo grande bonanza. ¿Sabe? Yo soy costeño, yo nací y me crié a la orilla del mar. La bonanza es cuando el mar está como un espejo que no tiene olas. Está tan calmo, que usted, podríamos decir, no se distingue el cielo del mar, porque el mar refleja a plenitud el cielo, porque es como un espejo. Es algo que no tiene ondas, no tiene olas. Es algo tan calmo. Bueno, el Señor convirtió una tempestad en una bonanza, en algo tan calmo, tan pacífico, con el poder de sus palabras. Con solo la ordenanza del Hijo de Dios, todo lo creado se sujeta, obedece. Asombró a los rabinos, asombró a sus padres, asombró a las multitudes, asombró a los pecadores, sujetó al pecado, dio órdenes a los elementos. Nosotros en la actualidad, por muy inteligentes que seamos, lo único que podemos decir es: va a venir un huracán de magnitud tanto. Y solo podemos medir y cuantificar la catástrofe y la destrucción que ellos pueden hacer, pero jamás hemos detenido una catástrofe de esas. No tenemos el poder para hacerlo. Dios sí. El Señor Jesús sí lo tuvo y lo tiene. Y lo comprobó y lo hizo. Y hubieron personas que lo vieron y dieron testimonio de su poder. ¿Saben? Es asombroso todo lo que él hizo. Esas hazañas, esas manifestaciones. Pero el propósito de él no era precisamente eso. El propósito primordial de que el Señor Jesús se manifestara al mundo no era precisamente eso. Claro que era imposible que, siendo la deidad que es, no pudiésemos asombrarnos con sus hechos. Pero en realidad él nos dejó claro que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo pueda ser salvo por mí. Y para poder cumplir ese propósito, él tenía que pagar, que satisfacer la justicia de Dios. Y la justicia de Dios ya se había pronunciado y se había declarado. Mire, así fue la declaración de la justicia de Dios. He aquí, todas las almas son mías.
tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí estaba ya la sentencia de todos nosotros. Por eso es que Él dice, el que en Él cree no es, Juan, perdón, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El ser humano ya estaba condenado. No había necesidad de que el Señor Jesús bajara a este mundo a condenar el mundo. Ya estábamos condenados. Sin embargo, Él vino a salvar al mundo. Pero para salvar al mundo tenía que satisfacer la justicia de Dios. Y Dios había decretado que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y ese Dios todopoderoso que asombró a muchos, se dejó atar, se dejó capturar por una turba insignificante. Una turba que cuando preguntaron ¿quién es Jesús? Y Él dijo, yo soy, cayeron a tierra, no aguantaron, no pudieron sostenerse. Cuando le preguntaron nuevamente quién es Jesús y Él dijo, yo soy, volvieron a caer. Pero esa turba le ató y le llevó ante Anás, suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel entonces. Esos ancianos y los principales le hicieron un juicio fraudulento, como los que se suelen hacer en el mundo, y le sentenciaron a muerte. Y le entregaron a Pilato, gobernador de aquel entonces de la región de Jerusalén. Le llevaron muy de mañana ante Pilato. Y le dijeron, miren, hemos hallado a este hombre que perturba al pueblo y merece la muerte. Pilato lo interroga y dice, nada digno de muerte he hallado yo en este hombre, le castigaré pues y le soltaré. Y empezaron a porfiarle, empezaron a acusarle. Incluso le dijeron a Pilato, si tú sueltas a este, no eres amigo de César, que era por así decirlo, el rey a nivel mundial, o del mundo conocido en aquel entonces, que era el rey de los romanos, y Roma gobernaba todas las regiones conocidas en aquel entonces, excepto los bárbaros. Y empieza Pilato a tener aquella disyuntiva, porque aún la misma mujer de Pilato le había mandado a decir, imagínense esto, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Pilato interrogándole, le pregunta, ¿qué es la verdad? Pero no espera la respuesta del Señor Jesús. Y amedrentado lo único que hace es lavarse las manos. Y entrega, la palabra de Dios nos dice así, entrega a Jesús a la voluntad de ellos. Y le azotaron, le escarnecieron, se burlaron de él, le coronaron de espinas, laceraron todo su cuerpo con el látigo romano, le dieron hasta cansarse. Le pusieron una vara, una caña en su mano, le pusieron un manto de escarlata en son de burla. Los soldados se arrodillaban entre él y le decían, salve rey de los judíos, burlándose de él. Tomaban esa caña y le golpeaban su cabeza. Lo presentan ante el pueblo y Pilato dice, he aquí vuestro rey. Y aquella multitud que se había alimentado con los milagros del Señor, que se habían sanado con los milagros del Señor, que habían dicho, Señor, te seguiremos. El grito de ellos en ese entonces solo fue, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dice, pues qué mal ha hecho este hombre. Y no pudieron justificar el mal del Señor Jesús. ¿Sabe por qué no lo podían justificar? Pedro lo dijo posteriormente, ni siquiera engaño se halló en su boca. Ni siquiera engaño se halló en la boca del Señor Jesús. Él siempre es un ser perfecto. Es un ser sin pecado. La palabra de Dios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
enviado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero ¿sabe qué fue lo más terrible que pronunciaron estas personas? Cuando Pilato dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Toda la multitud dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Yo sé que si nosotros nos ponemos como jueces y jurados ante esta escena, podríamos argumentar, qué barbaridad, qué gente más ciega, cómo rechazaron al Señor. Bueno, aquí viene la reflexión personal. El Señor le está haciendo un llamado a usted ahora en esta noche. El Señor, precisamente a usted, por su nombre, le está haciendo un llamado al arrepentimiento de su pecado. Usted ya no puede juzgar al Señor Jesús, pero sí puede recibirle. Y óigame esto, puede rechazarle. ¿Con qué grupo se va a identificar usted, amigo, en esta noche? ¿Con los que le rechazan o con los que le reciben? Usted ahora, en su poder, en su potestad, está la oportunidad de recibir al Señor Jesús. No haga como hicieron aquellas personas que le rechazaron y todavía agregaron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque, oh sí, llegará un momento, amigo, llegará ese día en el cual todos, grandes y pequeños, se presentarán delante del Señor. Y ahí lamentablemente ya no habrá más oportunidad de salvación. Usted se presentará allí, pero solo para ser sentenciado, enjuiciado y condenado al lago de fuego, a una condenación eterna, a un martirio eterno. ¿Sabe? Se escucha bien terrible, bien fuerte estas palabras, pero esas serán: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Amigo, ¿por qué esperar esa condenación si Dios ahora le ofrece salvación y vida eterna? ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda lo que dijimos a mitad de la predicación? Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es que fue apresado, por eso es que se dejó condenar, por eso es que Él murió en la cruz del Calvario, para satisfacer la justicia de Dios. ¿Se acuerda? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El Señor Jesús derramó su sangre preciosa para poder darle salvación a usted y vida eterna. Pero usted tiene que arrepentirse de su pecado, tiene que reconocerlo en su corazón como su Señor y Salvador, tiene que confesarlo con sus labios y creerlo en su corazón. Y entonces usted podrá experimentar la vida eterna, el perdón de pecados y la salvación de su alma. Él murió en esa cruz. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Él dijo: nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. La entregó voluntariamente por amor a usted, por amor a mí. Ese amor que Juan no lo pudo comparar ni describir, sino que solamente se limitó a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay nada con que comparar el amor de Dios. Cualquier cosa, cualquier elemento de la creación se queda sumamente corto en comparación a la magnitud del amor de Dios. Y sabe, ese amor se desbordó para con usted y para conmigo. Tanto así que el Hijo de Dios murió en su lugar y en mi lugar para que usted tuviese una oportunidad de salvación. ¿Qué va a hacer usted en esta noche? ¿La va a despreciar una vez más? ¿Va a rechazar el amor de Dios? ¿Sabe? Hay un versículo que yo exegéticamente no sé si se lo voy a citar correctamente. Pero dice que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Preste oído a eso, amigo.
porque posiblemente, no se lo deseo tampoco, pero probablemente, posiblemente, existen las estadísticas. Pueda ser la última vez, esta vez, la última vez, que usted tenga la oportunidad de arrepentirse. De corazón le digo, no se lo deseo, pero podría ser. Y después usted ya no tenga más oportunidad de salvación. Y lo único que le espere sea una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente usted deliberadamente decidió rechazar al Hijo de Dios. Que no le ocurra eso, amigo. Venga el Señor, pídale perdón de sus pecados, arrepiéntase y recíbale en su corazón como su Señor y Salvador. Que Dios nos bendiga. Amén. Estimado amigo, qué pregunta más impactante la que hacían estas personas cuando conocían al Señor Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Sabe quién es Él, estimado amigo? Él es el que el libro de San Juan 1:3 dice que por medio de Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es la segunda persona de la Trinidad, sentado por toda la eternidad a la diestra de Dios, gobernando el cielo, la tierra, lo visible y lo invisible. Él precisamente fue el que vino a ocupar su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios que ocupó su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Mi estimado amigo, por eso es que es importante que usted tome la decisión hoy. Porque como hemos escuchado, ¿cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Pues el Hijo de Dios es el que la está dando en esta noche para usted, estimado amigo, que no tiene la seguridad de la salvación. Para usted, estimado oyente, que no sabe dónde irá si muere esta noche, el Señor Jesucristo le da la oportunidad de ser salvo a través de la sangre que Él mismo derramó en la cruz del Calvario, allí en el lugar de la calavera. Ojalá, estimado amigo, que usted hoy se dé cuenta de que el que dio la vida por usted es el mismo Hijo de Dios que creó todas las cosas visibles e invisibles. Y Él fue que se humanó y derramó su sangre por usted y por mí. El himno número 123, eso dice en la primera línea: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Y con este himno vamos a dar por finalizada la reunión de esta noche. Himno número 123. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud, mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a
Él nos dará. Cuando vengas glorioso de allí, y tu voz nos dirá de las nubes venir al hogar celestial junto a ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Y no podemos terminar la reunión de esta noche sin hacer una última invitación. Si hay alguien que ha entendido el mensaje del Evangelio en esta noche, si hay alguien que se ha dado cuenta que el que murió en la cruz del Calvario era el mismo Hijo de Dios, el que estará por toda la eternidad sentado a la diestra del Padre, hoy es la oportunidad que se le está ofreciendo. Por la sangre del Cordero derramada en la cruz es que podemos invitarle hoy a venir a los pies del Señor Jesucristo. ¿Hay alguien que quiere recibir al Señor Jesucristo esta noche? De los que está entre nosotros. No deje pasar la oportunidad, estimado amigo, porque esta oportunidad que hoy se le presenta, quizás para mañana ya sea demasiado tarde, porque es urgente esta decisión. Ojalá que usted medite. Si el Señor le da la oportunidad, medite durante esta noche lo que el Señor Jesucristo hizo por amor a usted, y que le pueda convencer a través del Espíritu Santo del pecado, de justicia y de juicio. Ojalá que hoy tome la decisión antes que sea demasiado tarde. Y también para los que están escuchando a través del internet, hoy puede ser la oportunidad que el Señor le está brindando para dar su vida a Cristo antes que sea demasiado tarde. Vamos a pedirle a nuestro hermano Elías que nos dirija a la presencia del Señor con una oración. Adelante, hermano. Gracias al Señor porque nuestros amados amigos han tenido la oportunidad de escuchar nuevamente el glorioso mensaje del Santo Evangelio, el cual pues es para salvación a todo aquel que cree. Oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Dios eterno, en esta preciosa noche, porque nos has permitido, Dios eterno, el poder congregarnos con el único y exclusivo propósito de venir acá a anunciar las buenas nuevas de salvación. Te damos gracias, Padre eterno, por la oportunidad que has tenido para nuestros amados amigos, para que ellos hayan escuchado tu palabra, esperando, Dios eterno, que el Espíritu Santo se encargue de hacer la obra en la vida de cada uno de ellos. Padre amado, bendícenos en esta noche y esperamos de que al salir de aquí pues nos lleves con bien a nuestros hogares y nos guardes, y que si es tu voluntad el próximo martes podamos otra vez estar acá adorando, alabando y glorificando al Señor Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús, Hijo amado. Amén. Amén. Solo resta agradecerles a todos por habernos acompañado en esta noche, y quedamos cordialmente invitados para que, si el Señor no ha venido el próximo martes, desde este lugar nuevamente estemos acompañando y escuchando el mensaje del Evangelio. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.